empresas transnacionales por participación en violaciones de derechos humanos. Por último, y porque también es una cuestión justo esta semana de nuevo de actualidad y la comentamos en clase, me gustaría cerrar esta presentación mencionando y aconsejando la lectura de su monografía La jurisdicción universal y su aplicación en España, la persecución del genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por los tribunales nacionales, que además es una publicación que está en abierto y es más que recomendable y sobre todo pues para que vean toda esa trayectoria que hemos ido revisando en clase de esta jurisdicción universal en España y que justo precisamente esta semana pues algunos de estos casos que habían llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo pues han ido poco a poco siendo inadmitidos a trámite o su devenir finalmente pues parece que va a acabar completamente todos estos asuntos en la más absoluta impunidad. Por todo ello, creo que, de nuevo, insisto, es una gran ocasión que podamos contar con la participación del profesor Antonio Pigrau en este marco del máster y, de nuevo, le damos las gracias por aceptar estar aquí con nosotros y, sin más ya, le cedo la palabra. No sin antes recordar a todos los participantes que traten de reservar las preguntas, ya sea a través del chat escrito o a través de levantar la mano alzada en la aplicación, pero que guarden todas estas preguntas para el final de su presentación y donde poco a poco iremos recopilando todas ellas y planteándolas. Así pues, cuando quiera el profesor Antonio Pigrau. Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la amable presentación al doctor Esteve Moltó. Es un placer estar en este máster, aunque sea de esta manera, ¿no? En la que nos hemos acostumbrado a funcionar ya hace mucho tiempo y lamentablemente no parece que vaya a terminar a corto plazo. Bueno, efectivamente les voy a hablar de las Islas Chagos, un territorio en el que tal vez alguno de ustedes, no haya oído hablar nunca, lo cual es bastante razonable. Les voy a invitar a un paseo histórico en una historia que comprende más de 50 años, en realidad, y por lo que pasaremos por distintos países y por distintos escenarios jurídicos. Es una presentación, ya les aviso, un tanto densa porque prefiero poner datos por si luego tienen acceso a la presentación, pues que sea bastante explicativa en sí mismo, ¿no? Aunque yo no voy a entrar en todos los detalles que aparecen en la presentación. Bueno, vamos a ver si esto sabemos cómo manejarlo. Sí, bueno, se ha desconfigurado un poco la presentación al convertirla en la aplicación, pero espero que no sea grave. Los antecedentes de esta historia, naturalmente, son mucho más allá de los 50 años de los que les hablaba. Conviene ubicar estas islas y que Chagos ya es avanzo, no es una isla, sino un archipiélago que está formado por un conjunto de islas, en concreto 65, ubicadas en el Océano Índico. Como veremos ahora mismo, pues prácticamente en el medio, en la parte norte del medio del Océano Índico, muy lejos de las costas africanas y de la India. De estas islas, la mayor es Diego García, una isla con una superficie de unos 30 kilómetros cuadrados. Como pueden ver, aunque sea la mayor, no es muy grande. Y estas islas, al parecer, fueron descubiertas por primera vez por marineros portugueses allá por las mitades del siglo XVI, y luego fueron utilizadas esporádicamente por portugueses y holandeses, es decir, los principales navegantes de la época, como lugar de escala hasta prácticamente principios del siglo XVIII, en el momento en que pasan a Francia. A diferencia de los visitantes anteriores, Francia ocupa esas islas y empieza a introducir en esas islas una habitación permanente y a través del lucrativo negocio de transportar esclavos hasta esas islas, inicia un negocio de explotación comercial de la pulpa de coco, la copra. Aquí pueden ver dónde está Diego García en concreto y como pueden ver está bastante lejos de la costa africana, del Golfo Pérsico, a 2.000 kilómetros de la India,
bastante lejos de Indonesia y mucho más lejos de Australia. Como pueden ver, pues está ubicada en un lugar bastante estratégico, esta isla y todas las Islas Chagos. Esta es la isla de Diego García, como si alguien se imaginaba una isla como la de los dibujos, consistente en una pequeña colina con una palmera central, pues esto es todo lo contrario. Estamos ante un atolón, es decir, una isla que tiene una laguna en medio y donde la parte de tierra bordea esa laguna con algunas partes más anchas, como la que ven a la derecha debajo de esas nubes, que es donde está el aeropuerto, y otras partes mucho más estrechas. ¿Qué ocurre después de los franceses? Bueno, los franceses pierden el territorio formalmente con el Tratado de París en una de sus derrotas, de las derrotas de Napoleón en 1814, y ese territorio pasa al control británico, como parte ya en un paquete con la isla Mauricio, otro territorio del que hablaremos inmediatamente. Una transferencia formal que simplemente formaliza una ocupación que ya se daba desde 1810 por parte de los británicos. Isla Mauricio está a unas 1.100 millas marinas de distancia de las Islas Chagos. Los británicos van a abolir la esclavitud y van a transformar la isla en una base de abastecimiento de carbón para buques en tránsito. Como han visto, está en medio del Océano Índico y por tanto es un lugar muy indicado para hacer escala y repostar y en este caso pues cargar carbón en ese momento, ¿no? Y aquí ya saltamos a esos 50 años de los que les hablaba, o algo más de 50 años. Nos situamos ya en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, a mitad de los años 60, donde se celebran las negociaciones entre Estados Unidos y el Reino Unido para el establecimiento de instalaciones militares de Estados Unidos en ese territorio. Estados Unidos estaba llevando a cabo una política en todo el mundo de creación de una red de bases militares en distintos lugares por motivos estratégicos y, por tanto, también le pareció muy interesante la ubicación de esas islas como lugar para ubicar una base militar. Pero esas islas estaban bajo el control del Reino Unido y, por tanto, necesitaban lógicamente negociar con el Reino Unido. Se pusieron de acuerdo con cierta facilidad y decidieron que efectivamente en ese archipiélago y en concreto en la isla más grande, en Diego García, se construiría una base militar de Estados Unidos y eso se les impone a los representantes del gobierno local de Mauricio. Cuando decimos gobierno local no son los habitantes de las Islas Chagos, sino los habitantes de Mauricio, que era la colonia a la cual se incorporaron a las Islas Chagos, como he dicho antes, desde el momento del inicio del control británico. Y eso se les impone a cambio de ciertas promesas vinculadas al proceso de independencia de Mauricio, un territorio sometido, digamos, a un territorio colonial que estaba en el marco de la ONU en el proceso en el que algún día debería ser independiente. Aquí tenemos las Islas Chagos, de nuevo, en esta parte del Océano Índico y a una cierta distancia, más cerca de Madagascar, tenemos Mauricio, que es una isla más grande que también tiene otras islas alrededor. Pues bien, todo este territorio, Mauricio más las Islas Chagos, formaba una única colonia a efectos del control británico de esos territorios. Justo hasta este momento, porque a raíz de las negociaciones de Estados Unidos con Reino Unido para crear la base militar, en Diego García lo que deciden es que hay que separar jurídicamente las Islas Chagos de la isla Mauricio. La isla Mauricio sería independiente en marzo de 1968, pero en 1965, un poco antes, el Reino Unido crea una nueva colonia separando parte de Mauricio, que son las Islas Chagos, y otras islas que formaban parte de las Islas Seychelles. Con lo cual crea una nueva colonia, diríamos, distinta a partir de partes de dos colonias anteriores. Esto supone una vulneración directa de la Resolución 1514 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es la Carta Magna de la Descolonización y que, entre otras cosas, dice que hay que preservar
la integridad territorial de los territorios coloniales. Luego veremos que eso se confirma judicialmente. Finalmente, en 1966, Reino Unido y Estados Unidos acuerdan formalmente la cesión de todas las islas de esta nueva colonia para fines de defensa por un periodo de 50 años, o sea que llegaría hasta 2016 y ya les avanzo que ha sido prorrogado. Y en ese acuerdo incluía la deportación previa de todos los habitantes, es decir, Estados Unidos puso una condición adicional y es que no quería tener que ocuparse él de vaciar la isla y naturalmente para sus fines militares la quería vacía. Por tanto, en el acuerdo entraba el hecho de que el Reino Unido fuera responsable de vaciar esas islas. No eran islas extraordinariamente pobladas, estamos hablando de entre 1.500 y 2.000 personas. Esto naturalmente ha sido un componente clave de esta historia porque si hubieran sido muchos más seguramente la trascendencia del caso hubiera sido mayor. Pero efectivamente el Reino Unido, en aplicación de ese acuerdo, compró la tierra a las empresas existentes, las cerró y compró también la empresa de plantaciones que existía allí y por tanto cerró toda actividad económica en 1967 y procedió a la deportación de los habitantes de las islas. Esto es otra violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, en este caso de los artículos 73 y 74, que se refieren al Estatuto de los Territorios No Autónomos. Saben ustedes, supongo, que la Carta de las Naciones Unidas para los territorios coloniales establece dos regímenes distintos. Un régimen que se denominó de administración fiduciaria o de tutela para los territorios que habían sido colonias de las potencias perdedoras de la Segunda Guerra Mundial y las que antes ya habían sido sometidas a mandatos de la Sociedad de Naciones, y había otra categoría que eran los territorios no autónomos para territorios en general mucho más pequeños, mucho más numerosos y para los cuales se preveía que el proceso de independencia pues sería a más largo plazo. En realidad era una manera de prolongar la situación colonial con un supuesto control internacional a través de un comité de la propia ONU. Pues bien, esos artículos que regulan a los territorios no autónomos lo que dicen es que la potencia administradora, en este caso el Reino Unido, tiene que fomentar el desarrollo, los intereses de la población del territorio con miras a su futuro autogobierno, cosa que parece bastante incompatible con el hecho de echarlos del territorio, ¿no? Es una manera un tanto curiosa de velar por los intereses de sus habitantes. Para disfrazar jurídicamente esto ante la ONU, lo que hicieron ambas potencias, aparte de crear previamente esa nueva colonia separada de Mauricio, fue construir una ficción de que en realidad no había población en el territorio, sino solamente trabajadores migrantes que iban y venían en función de la temporada de trabajo, pero que como ya se había terminado la actividad económica en esa isla, pues en esas islas pues no tendrían posibilidad de subsistir y por tanto estaban de acuerdo en que fueran ser desplazados. Esta era la historia que vendieron desde el punto de vista formal. El desplazamiento forzado se desarrolló entre 1967 y 1973 por fases. De hecho, los que estaban fuera ya no los dejaron regresar a las islas. Y la mayor parte de la población fue desplazada a Isla Mauricio y una parte más pequeña a las Islas Seychelles, que están relativamente cerca. Desde julio de 71 Estados Unidos ya se instaló en el territorio, digamos, eliminó todas las construcciones existentes y empezó a construir sus nuevas instalaciones. Este nuevo territorio, esta nueva colonia creada por el Reino Unido de manera unilateral, jamás fue incluido en la lista de territorios no autónomos de la ONU y, por tanto, jamás fue sometido al control del Comité de Descolonización de la ONU. Además, en 1971, el comisionado, la autoridad británica en el territorio, dictó una ordenanza que convertía en ilegal y delictiva la entrada o permanencia en el territorio de sus antiguos habitantes. Los expulsados pues tuvieron que aterrizar de repente en lugares que no eran su hogar tradicional, con apenas medios ni acceso al trabajo, a la vivienda, y por tanto hubo digamos, un aterrizaje muy complejo
desde el punto de vista de la salud física y mental de esas personas en los dos lugares donde fueron a parar. Hubo algunas compensaciones pequeñas económicas. En 1973 el Reino Unido pagó una cantidad a Isla Mauricio para apoyo a los costes de reasentamiento de esa población, que Isla Mauricio, en lugar de invertirlo en obras comunes, lo decidió repartirlo a tanto por persona entre dos personas llegadas, digamos, de las Chagos, lo cual quiere decir pues, que lógicamente tuvo una duración limitada ese apoyo económico, y luego más tarde algunos de ellos volvieron a obtener otra compensación económica como consecuencia de un litigio en el Reino Unido, del que hablaré después. No hubo ninguna compensación para los desplazados a las Islas Seychelles, que eran menos en todo caso. Veamos ahora algún comentario sobre específicamente la base militar de Estados Unidos en Diego García, que es una de las bases militares más importantes de los Estados Unidos en el mundo, precisamente por estar donde está. Ahí se han ubicado un conjunto de instalaciones estratégicas, una pista para bombarderos y para aviones de vigilancia WACS, tienen oficinas de mando especial, tienen una de las 5 estaciones de seguimiento del sistema GPS que tienen por el mundo. Por tanto, es un lugar que consideran estratégico. Sirve de puerto para submarinos nucleares, para barcos de guerra, obviamente para aviación, y tienen pues, distintas instalaciones que no vale la pena detallar, pero es una base, digamos, muy completa. Y alberga más o menos unos 2.200 soldados, esto va variando lógicamente, y unos 1.800 civiles. Es decir, estamos hablando de que alberga muchas más personas de los habitantes que había en estas islas anteriormente. Aquí tienen el aeropuerto. Esta es la parte más ancha de Diego García, que como ven, pues visto más de cerca, da para un aeropuerto militar en este caso, ¿no? Esta base tuvo un papel clave durante la Guerra Fría, pero también en los conflictos entre Israel y los vecinos árabes, y en la Guerra del Golfo primera, en el año 90, después en las guerras de Irak, de Afganistán, etcétera. Es decir, ha sido un punto clave de la intervención de Estados Unidos en todos esos conflictos por su cercanía a esa zona, ¿no? Además, a partir de 2001 se aumentó el número de militares y se construyó una nueva instalación, Camp Justice, donde se dice que fue utilizada como prisión secreta y centro de torturas de la CIA dentro del programa Extraordinary Rendition, que fue el programa de vuelos, bueno, de secuestros de personas por parte de la CIA para ser encerradas en cárceles secretas en distintos lugares del mundo, algunas menos secretas como Guantánamo, y donde fueron objeto pues, de tortura o de encierro indefinido, sin cargos ni ningún tipo de juicio. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su informe relativo al Reino Unido de 2008, denunció este uso y recordó al Reino Unido su obligación de investigar los hechos denunciados y evitar su repetición. El Reino Unido dijo que efectivamente vuelos de ese tipo habían hecho escala en las islas, pero que no constaba que los detenidos hubieran permanecido en territorio británico. Al parecer, también se dijo que cuando decían territorio británico no contemplaban si estaban detenidos en buques dentro de la laguna que estaba en Diego García. Bueno, esto es una foto de propaganda en plena guerra contra Irak del uso de esa base. Bueno, pues ahora vamos a irnos a distintos escenarios jurídicos donde las personas expulsadas de su territorio en virtud de esta política pues han tratado de hacer valer sus derechos. Y esto lo han hecho en distintos foros que vamos a tratar de resumir aquí brevemente. Por una parte, intentaron obtener algún tipo de reparación en Estados Unidos. Y en este sentido, dos organizaciones de refugiados de Chagos, una que se corresponde con los refugiados en Mauricio, con apoyo en el Reino Unido, y otras con refugiados en Seychelles, presentaron una demanda civil contra el gobierno de Estados Unidos y contra distintos altos funcionarios del gobierno. Y una demanda por desplazamiento forzoso, por tortura, por discriminación racial, entre otros motivos. Y lo que se reclamaba era el derecho a retornar a la isla, una compensación justa y el fin de la discriminación en el acceso al empleo en la base.
Este litigio salió mal desde el principio y no levantó cabeza. En diciembre de 2004, la Corte de Distrito, que es la primera instancia, declaró inadmisible la demanda con dos argumentos principales: que los altos cargos del gobierno de Estados Unidos estaban actuando en el ejercicio de sus funciones gubernamentales y por tanto gozaban de inmunidad, y por tanto no había ninguna excepción derivada de ninguna norma interna o del derecho internacional respecto de esa situación. Por tanto, no pueden ser objeto de juicio por el Poder Judicial, puesto que están haciendo actos de gobierno del Poder Ejecutivo, por decirlo de alguna manera. Y, en segundo lugar, la aplicación de la doctrina de la cuestión política, que del mismo modo no es susceptible de valoración judicial. Y, por tanto, decidió la inadmisión de esa demanda. De ahí pasó a la Corte de Apelaciones, que en 2006 confirmó la decisión de primera instancia. Después hubo peticiones de revisión ante la Corte Suprema, petición de recurso ante la Corte Suprema, que fue rechazado por esta 16 de enero de 2007. Por tanto, no hubo manera de ir más allá. Después ha seguido habiendo cierta presión política. De hecho, en marzo de 2012 se lanzó una petición en una web del gobierno, We the People, que es una web donde cualquiera persona o grupo de personas pueden plantear sus demandas y de ordinario el gobierno responde, ¿no? Y incluso se pueden obtener apoyos. Y en este enlace que tienen aquí, pues está el texto de la respuesta del gobierno, que rechazó la petición, básicamente diciendo que este no era un territorio de Estados Unidos, que fueran a quejarse al Reino Unido y que en todo caso los socios británicos, desde el punto de vista de Estados Unidos, estaban seguros de que cumplían con todos los estándares de derechos humanos y que seguro que les darían satisfacción. Otros escenarios de litigio, en este caso de muchos litigios, ha sido el Reino Unido. Ha habido varios litigios en el Reino Unido por parte de las personas que forman parte de esta comunidad de expulsados, podríamos decir. Y voy a señalar algunos simplemente a nivel de que tengan una idea. No hace falta entrar en muchos detalles, pero en el primero de estos fue en 1975 y fue una demanda en relación directa con las expulsiones, era la primera, y en este caso se consiguió que el Reino Unido pagara 4 millones de libras al gobierno de Mauricio, que aportaría tierras por valor de otro millón. Esta sentencia, digamos, hace referencia a la segunda de las indemnizaciones que les he citado antes. Y efectivamente el gobierno de Mauricio siguió el mismo esquema de antes y dividió la cantidad en función de las personas que tenía registradas como desplazadas desde Chagos, y les correspondieron esas libras por persona. Y a cambio se exigía a esas personas que renunciaran a nuevas reclamaciones. Tampoco esta vez recibieron compensación los habitantes de Chagos trasladados a Seychelles, que no habían participado en este tipo de negociaciones. En realidad, esta demanda lo que motivó fue no tanto una sentencia, sino motivó la negociación. En cambio, en los otros casos, Van Cult, se llaman Van Cult por el nombre de Olivier Van Cult, que es el abogado originario de Chagos que, instalado en el Reino Unido, ha llevado adelante las demandas. La primera de ellas, en 1988, se impugnó la validez de la ordenanza de inmigración que impedía el retorno a la zona por parte de sus habitantes. Y en 2000, como ven, las cosas no son rápidas, la Corte afirmó que efectivamente el gobierno del Reino Unido había modificado artificialmente el Estatuto del Territorio y que se había extralimitado, que por tanto no había cumplido con sus obligaciones internacionales y que esa norma era nula. Y por tanto obligó al comisionado del BIOT, de esa nueva colonia, a revocar la norma y a adoptar otra, aunque esta otra también, aunque excluía de las restricciones de manera general a los antiguos habitantes, también les exigía un permiso para acceder a la zona. El tercer caso fue planteado por dos grupos formados por más de 4.400 personas que demandaron al comisionado en 2002 para reclamar de nuevo compensación por los perjuicios recibidos y el derecho a retornar a Diego García. En el 2003 hubo una sentencia negativa
diciendo básicamente que ya habían recibido una indemnización y que ya habían firmado documentos de renuncia cuando recibieron esa compensación y que por tanto no procedía a reabrir el tema. La Corte de Apelación rechazó el permiso para apelar y esto fue a parar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al cual me referiré enseguida. En 2004, el caso Bancut 2, el gobierno, el comisionado del BIOT, de nuevo introduce restricciones generales a la entrada y permanencia sin permiso. Se impugna de nuevo, se dice básicamente que la resolución que ahora se impugna es la misma o es idéntica a la que antes había sido declarada nula por un tribunal británico. En 2006 el Tribunal Administrativo dice efectivamente esta es igual que la anulada y la vuelve a anular. La sentencia en apelación confirma esta decisión, pero, oh sorpresa, la Cámara de los Lores, por 3 votos contra 2, en 2008 revoca las decisiones anteriores y rechaza la demanda, diciendo que el derecho de residencia no es intangible y que el gobierno de Reino Unido en una colonia tiene que responder a los intereses del Reino Unido y no de las personas que en ella están. Y además considera que la Convención Europea de Derechos Humanos no se aplica en ese territorio y que el derecho internacional no afecta a la validez de las normas que son, dice la decisión, puramente internas, lo cual es muy interesante. Paralelamente con esta historia de los litigios en el Reino Unido, encontramos, y hago un paréntesis, a otro personaje, a otro protagonista del que ya he mencionado, que es el Comité de Derechos Humanos. El Comité de Derechos Humanos, como saben, es el comité que controla el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU de 1966 y realiza informes periódicos de cumplimiento en relación con distintos países o de manera general. En relación con el 5º informe periódico de cumplimiento del pacto por parte del Reino Unido, se dice textualmente esto que se dice aquí. Territorio británico del Océano Índico. Dice, aunque de este territorio no se incluyó en el informe del Estado parte, el cual considera al parecer que al no haber población el pacto no se aplica en ese territorio, el comité toma nota de la admisión por el Estado parte del carácter ilegal de la prohibición del retorno de los Iloa, bueno, los isleños, podríamos decir, que habían abandonado el territorio o sido trasladados de él. Este informe se hace en el contexto de la primera decisión que he hablado antes, que declaró nula la prohibición de regresar al territorio. Por tanto, en un momento optimista de la cosa. Y dice, debe asimismo estudiar la posibilidad de indemnizar por la denegación de ese derecho por un periodo prolongado y debe incluir este territorio en su próximo informe periódico. La respuesta del Reino Unido es bastante contundente. Dice, no es correcto que hayamos dicho que la falta de la población asentada era la razón por la que no se aplica el pacto, sino que el pacto no se aplica ni nunca se ha aplicado a este territorio porque no ha sido ratificado con respecto al mismo. No está, dice, Reino Unido debe dejar claro que, una vez más, que no está obligado por lo dispuesto en ninguna de las disposiciones del pacto respecto del territorio del Océano Índico, incluida la obligación de presentar informes al comité respecto de su territorio. En el siguiente informe del Comité de Derechos Humanos se reiteró la posición y la recomendación. Vayamos ahora a otro personaje, vayamos hacia Estrasburgo, ¿no? Donde tenemos al Tribunal de Derechos Humanos, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que conoció de esta demanda contra el Reino Unido, en este caso en nombre de 1.700 personas, que denunciaban la violación de distintos artículos de la Convención Europea en relación con la expulsión forzosa, la prohibición de retorno, la ausencia de compensación, el respeto a la vida privada y familiar, el derecho a un juicio justo y el derecho de propiedad. Como saben, cuando se acude al Tribunal Europeo de Derechos Humanos hay que alegar vulneraciones por parte de un Estado que haya ratificado el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Convenio de 1950, y hay que alegar la vulneración de alguno de los derechos reconocidos en ese convenio o en sus protocolos adicionales. En este caso, los principales puntos de debate eran la aplicabilidad del Convenio Europeo a ese territorio en ausencia de una declaración expresa del Reino Unido que hubiera dicho que se aplicaba,
la jurisdicción de la Corte en relación con demandas individuales presentadas por los habitantes de ese territorio y los efectos del hecho de que una parte sustancial de los demandantes hubieran aceptado indemnizaciones al Reino Unido a cambio de poner fin a procesos civiles. En relación con el primer punto, el tribunal no se pronunció sobre la aplicabilidad del Convenio Europeo al territorio. En relación con el segundo aspecto, el tribunal dice que como las islas fueron incluidas en la nueva colonia, dejaron de ser parte de Mauricio y cuando Reino Unido aceptó el convenio de Roma, lo aceptó para Mauricio, pero nunca lo aceptó para ese territorio. Por tanto, para el tribunal esto no lo discute, lo acepta sin tener en cuenta el carácter ilegal de la separación del territorio de las Islas Chagos desde la isla Mauricio. Pequeño detalle en el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no entra. Pero el tribunal entiende que sí es competente respecto del artículo 6, el derecho a un juicio justo, puesto que se ha celebrado juicio en los tribunales de Reino Unido, pero en este caso, al final de su análisis, no aprecia que haya habido vulneración de ese derecho a un juicio justo. Y en relación con el tercer aspecto, en que los demandantes afirma, dando la razón a las tesis del Reino Unido, que efectivamente los demandantes han perdido la condición de víctimas porque aceptaron, una parte de ellos, 471 de los 1.786, aceptaron renunciar a cualquier reclamación futura y fueron indemnizados y, por tanto, ya no podrían ser considerados víctimas. Y, desde luego, los que no habían nacido en el momento de la indemnización tampoco podían tener la condición de víctimas, porque no habían sido desplazados. Fíjense que vamos pasando por muchos escenarios y ahora vamos a otro escenario que todavía puede parecer más sorprendente, ¿no? Aunque la base era norteamericana y los Estados Unidos tenían el control de hecho sobre las islas en todo momento, quien adoptaba la legislación de la zona era Reino Unido, porque no había una cesión de soberanía, bueno, en este caso de control como administración colonial. Por tanto, de siempre las autoridades del BIOT habían ido adoptando las normas necesarias que habían considerado necesarias. Entre ellas, distintas normas en relación con los espacios marinos. No es ningún secreto que unas islas en medio del Océano Índico pueden reclamar unos espacios marinos muy enormes y muy interesantes en cuanto a recursos posibles. Por tanto, tenía sus normas en materia de zonas de pesca, de zona económica exclusiva, incluso una zona de protección y preservación ambiental en 2003. Mauricio, la antigua colonia a la que se le segregó las Islas Chagos, siempre había protestado cada vez que había nuevas normas por parte del Reino Unido porque no reconocía la soberanía del Reino Unido sobre estas islas. En 2004 el gobierno británico, que después de haber estudiado concienzudamente la posibilidad de reasentar a la población, había concluido que no era posible, no era viable. Y no era viable, entre otros motivos, porque la interferencia humana en los atolones previsiblemente exacerbaría el estrés del medio ambiente marino y terrestre y aceleraría los efectos del cambio climático. Claro, esto tiene su miga, ¿no? Porque estamos hablando de que tenemos una base militar con más de 4.000 personas funcionando, con buques, aviones entrando, saliendo continuamente, y el impacto peligroso sobre el medio ambiente podría ser generado por reintegrar a 1.000 o 1.500 personas que vivían de la pesca en esa zona, ¿no? Estos podían ser los grandes artífices del incremento del cambio climático en ese territorio. Esto era el principio de una estrategia muy bien llevada en que el Reino Unido decidió crear, con el apoyo de algunos grupos ambientalistas, numerosos científicos entusiastas con motivo, ahora explicaré por qué, la mayor reserva marina del mundo en las Islas Chagos. ¿Por qué? Pues porque es una zona efectivamente muy rica en recursos naturales, vivos y no vivos, y donde por su ubicación crear una zona marítima protegida en esa zona, pues podía efectivamente ser capital para la conservación de muchísimas especies y por tanto no es extraño
que muchos científicos de distintas ramas apoyaran fervientemente la creación de esa reserva marina protegida. Y efectivamente el Reino Unido unilateralmente crea una área marítima protegida de más de 600.000 kilómetros cuadrados en 2010 sobre el espacio que previamente se había definido como zona de protección y preservación ambiental. Es decir, 200 millas marinas alrededor de las Islas Chagos. Es bastante espacio, ¿eh? Se excluyó, paradójicamente, de la zona marítima protegida la isla de Diego García y sus 3 millas náuticas de mar territorial, es decir, la zona donde estaba la base militar. Eso no era zona protegida y la pesca fue prohibida, pero se permitía la pesca no comercial y la recreativa. Es decir, dicho en otras palabras, se permitía que los militares y civiles que trabajaban en la base militar pudieran salir a pescar o a navegar con sus barcas pues, libremente por la zona, por esas 3 millas de mar territorial. Por tanto, con un envoltorio ambientalmente muy justificable y políticamente muy correcto, pensemos que se está en los preparativos de la conferencia de Río +20 sobre desarrollo sostenible, pues se perpetró, podríamos decir, esta creación de esta reserva marítima en esa zona. ¿El objetivo principal cuál era? Pues el objetivo principal era consolidar la actividad militar de la base y blindar la posibilidad de que los habitantes originales llegaran a regresar. Ahora con el argumento de que la protección del medio ambiente hacía aconsejable que no entraran de nuevo más personas a vivir en esa zona, a vivir y a trabajar y a llevar a cabo pues, su proyecto de vida, ¿no? Por tanto, digamos que la trayectoria del Reino Unido, si hubiera que definirlo de una manera, sería mala fe, ¿no? Si esta es una expresión jurídica muy querida en derecho internacional, donde siempre decimos que es muy difícil explicar lo que es la buena fe, pero es bastante fácil ver cuando hay mala fe. Entonces, en este caso vemos que la mala fe se ve en muchas partes, ¿no? La proclamación de esta zona se adoptó mientras el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estaba discutiendo su asunto. No se corresponde con la política de protección de zonas marinas del gobierno británico, que siempre dice que si no participa la población en la misma protección de la zona marina, esto no funcionará bien. El gobierno cree que es muy peligroso para el medio ambiente reintegrar a 1.000 o 2.000 personas y en cambio no considera que sea peligroso para el medio ambiente tener una base militar con todo su personal. Y además se autoriza la pesca por parte del personal de la base. Es decir, hay una serie de incongruencias que hacen bastante difícil confiar en la buena fe del Reino Unido. Pero esto no ha terminado aquí, todavía sigue. Porque en 2010, a través del caso de Wikileaks, que como saben fue esa enorme filtración de documentos secretos de distintos países de manera más o menos dosificada, pues en el caso británico, periódicos de prestigio en el Reino Unido publican unos fragmentos de correspondencia diplomática entre Estados Unidos, entre funcionarios de Estados Unidos y del Reino Unido en relación con este asunto. Y dicen que, en efecto, establecer una reserva marina, dice el funcionario británico, va a poner fin, digamos, a las reclamaciones de reasentamiento, de retorno de los antiguos residentes del archipiélago. Y cuando el funcionario de Estados Unidos le dice que los abogados de los chagosianos seguirían dando la lata con el caso, el británico dice que los lobbies ambientales en el Reino Unido son mucho más poderosos que los abogados chagosianos, ¿no? Y igualmente, en otra respuesta del consejero político de Estados Unidos se dice que efectivamente la zona marítima protegida se va a ser la forma más efectiva a largo plazo de prevenir que cualquier habitante de Chagos pueda volver a la zona. Esta filtración generó una nueva demanda por parte de Olivier Van Cult, el tercero, que fue también rechazada en 2012. En este caso fue rechazada porque se dijo que era información obtenida ilegalmente y que no podía ser considerada por los tribunales. Ya vamos acercándonos al final de la historia. Bueno, al final todavía no, pero al final de la presentación sí.
¿Qué hizo Isla Mauricio en relación con esta declaración de una zona marítima protegida, que además le suponía directamente la imposibilidad de pescar en una área marítima enorme en la que habían venido pescando tradicionalmente sus pescadores? Pues lo que hizo fue, en aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 y en concreto del título sobre el arreglo pacífico de controversias, inició un procedimiento arbitral en relación con la legalidad de esta declaración contra el Reino Unido. De acuerdo con los mecanismos previstos en la Convención, este procedimiento debía ser sometido a un tribunal arbitral, previsto en el anexo 7 de la Convención. Lo que hizo Reino Unido primeramente fue impugnar la competencia del tribunal. Dijo que este tema ya se había resuelto en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que no tenía por qué entrar a responder más asuntos sobre los chagosianos. En cambio, Mauricio lo que planteaba este tribunal arbitral es que el Reino Unido no tenía derecho a declarar una área marítima protegida, ya que no era Estado ribereño en el sentido de la Convención, es decir, que su presencia en las Islas Chagos era ilegal, que teniendo en cuenta los compromisos con Mauricio en relación con Chagos, el Reino Unido no tenía derecho a declarar unilateralmente esa zona, sino que debía hacerlo en todo caso negociando con Mauricio, que también era Estado ribereño con derechos adquiridos en la zona, y en tercer lugar, que esa propuesta era incompatible con otras obligaciones sustantivas y de procedimiento en relación con distintos aspectos más técnicos sobre la pesca. El laudo arbitral rechazó la tesis del Reino Unido de que no era competente y afirmó su competencia y decidió que efectivamente Reino Unido había adquirido frente a Mauricio una serie de compromisos en sus conversaciones de 1965, eso que se denomina Lancaster House Undertakings, y que ese compromiso en relación sobre todo con que los nacionales de Mauricio podrían pescar en las aguas de Chagos había sido reiterado en numerosas ocasiones y, por tanto, quedaba vinculado al Reino Unido en aplicación de un compromiso adquirido unilateralmente, ¿no? En cambio, por 3 votos contra 2 rechazó pronunciarse sobre las cuestiones relativas a la condición de si el Reino Unido era o no un Estado ribereño, es decir, igual que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no quiso entrar en las cuestiones de legalidad de fondo sobre la descolonización. También aquí el Tribunal Arbitral, solamente 2 de los 5 árbitros querían entrar en este tema, pero la mayoría decidió que no tenían que entrar en esa cuestión de si era un Estado ribereño, pero por unanimidad declaró que la decisión del Reino Unido de establecer el área era incompatible con diversos artículos de la Convención. Por tanto, en definitiva, que el Reino Unido unilateralmente no podía hacerlo. Por tanto, fue una primera derrota judicial en toda regla del Reino Unido en este asunto. Y ahora nos llegamos ya al último escenario judicial en que se ha suscitado el tema, que es el marco de la Corte Internacional de Justicia. Como saben, la Corte Internacional de Justicia tiene 2 tipos de competencias. Una competencia contenciosa en la que un Estado parte un Estado miembro de la ONU o parte en el estatuto de la Corte puede demandar a otro Estado por vulneración del derecho internacional en determinadas condiciones de aceptación de la competencia. Y luego hay otro segundo tipo de competencia, que es la competencia consultiva, en virtud de la cual determinados órganos de la ONU u otras organizaciones, en este caso la Asamblea General de las Naciones Unidas, tienen la capacidad de suscitar a la Corte o pedirle que se pronuncie sobre una cuestión de aplicación o interpretación del derecho internacional. Pues bien, a la vista de que el Reino Unido no se avenía a negociar con Mauricio el tema de la zona marítima protegida y que la cuestión de los desplazados forzosos chagosianos no mejoraba, Mauricio se decidió a promover dentro de la Asamblea General la creación de una mayoría suficiente capaz de aprobar una resolución que planteara una cuestión a la Corte Internacional de Justicia
que planteara una solicitud de opinión consultiva. Y esto lo consiguió en 2017. Fíjense que ha sido un continuo de asuntos en distintos foros en todos estos años. En 2017, la resolución 71-292 de junio de 2017 de la Asamblea General pide a la Corte Internacional de Justicia que se pronuncie sobre dos cosas, dos preguntas. La primera, ¿se completó con arreglo a derecho el proceso de descolonización de Mauricio cuando Mauricio obtuvo la independencia en 1968 después de la separación del archipiélago de Chagos de Mauricio, teniendo en cuenta el derecho internacional? Por tanto, la cuestión ya no va sobre la área marítima protegida, no va específicamente, aunque sí en parte sobre los desplazados, sino que remite a la cuestión inicial nuclear, que es la legalidad del proceso de separación de Chagos de Mauricio. Y la segunda cuestión es cuáles son las consecuencias en virtud del derecho internacional, incluidas las obligaciones reflejadas en las resoluciones mencionadas en una introducción, que se derivan de que el Reino Unido siga administrando el archipiélago de Chagos, entre otras cosas respecto a que Mauricio no puede aplicar un programa para reasentar en el archipiélago a sus nacionales y en particular los originados del archipiélago de Chagos. Bueno, el mero hecho de que la Asamblea General apruebe una resolución de este tipo es ya un segundo golpe jurídico al Reino Unido y naturalmente también a Estados Unidos, socio del Reino Unido en esta operación, ¿no? Bueno, les ahorro los detalles del procedimiento, pero lo cierto es que la Corte Internacional de Justicia dio la razón a Mauricio indirectamente a través de responder esta opinión consultiva, porque Mauricio no era parte, no era un asunto contencioso. La Corte emite su opinión consultiva en febrero de 2019 y dice, responde a las preguntas diciendo el proceso de descolonización de Mauricio no se completó con arreglo a derecho cuando dicho país accedió a la independencia en el 68, después de la separación del archipiélago de Chagos. El Reino Unido tiene la obligación de poner fin a su administración del archipiélago con la mayor rapidez posible. Todos los Estados miembros tienen la obligación de cooperar con las Naciones Unidas a fin de completar el proceso de descolonización de Mauricio. Y en lo que respecta al reasentamiento en el archipiélago de los nacionales, se trata, dice la Corte, de una cuestión relativa a la protección de los derechos humanos de los afectados que la Asamblea General, como órgano competente del seguimiento de la descolonización, tendrá que resolver. Este es un tercer golpe importante jurídico al Reino Unido porque le está diciendo usted está ilegalmente en este territorio y debe abandonarlo lo antes posible. El Reino Unido reaccionó primero con incredulidad y después con el gobierno, me refiero, porque en el Reino Unido hay mucha gente que apoya a los chagosianos. El gobierno del Reino Unido reaccionó con incredulidad y después con contundencia en el sentido de que no iba a aceptar esa opinión, puesto que ya se había opuesto en realidad a que se produjera la propia opinión por parte de la Corte. Y ante eso, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en mayo de 2019, adoptó una nueva resolución reafirmando las conclusiones de la opinión consultiva y en ella se dice que se deduce que el hecho de que el Reino Unido siga administrando el archipiélago constituye un hecho ilícito que entraña la responsabilidad internacional de ese Estado, exige que el Reino Unido retire su administración colonial del archipiélago de manera incondicional en un plazo no superior a 6 meses desde la aprobación de la presente resolución, insta al Reino Unido a que coopere con Mauricio para facilitar el reasentamiento de los nacionales y exhorta a todos los Estados miembros a que cooperen con las Naciones Unidas para garantizar la conclusión de la descolonización de Mauricio. O dicho de otra manera, exhorta a todos los Estados miembros a que no cooperen con el Reino Unido en nada que tenga que ver con las Islas Chagos. Bueno, y yo terminaré con una serie de ideas finales que resumen, en mi opinión, pues algunas de las cuestiones que esta larga historia, compleja historia, pone sobre la mesa, ¿no? Son como flashes, pero que creo que cada uno de ellos da para un rato, ¿no? Primero,
incumplimiento por parte del Reino Unido de sus obligaciones en tanto que potencia administradora del territorio no autónomo de Isla Mauricio. Esto yo lo decía mientras me explicaba al principio, pero ahora es que lo ha dicho la Corte Internacional de Justicia, por tanto, no hay más que decir. Dificultades para las víctimas de encontrar un foro en que sus derechos sean reconocidos. Solamente acciones del Estado Mauricio, digamos, han sido eficaces, pero ninguna de las vías intentadas por las víctimas a través de las distintas jurisdicciones, incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha llevado a una solución satisfactoria. Este caso es interesante también porque muestra las distintas teorías e instrumentos jurídicos que en algunos gobiernos pueden utilizar para impedir que los tribunales valoren sus comportamientos. Y en ese sentido, en los regímenes de common law, como en Estados Unidos y el Reino Unido, esto es una realidad muy importante, ¿no? También muestran en esos dos países en particular la resistencia enorme que tienen sus tribunales respecto de dar valor al derecho internacional. Es decir, el derecho internacional lo ven como una cosa ajena al funcionamiento de su propio sistema judicial y cuesta mucho encontrar, aunque las hay, pero cuesta mucho encontrar resoluciones que tengan en cuenta el valor del derecho internacional en estos países. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos optó por una solución claramente conservadora, favorable a mantener el statu quo, que no se cuestionó para nada sobre por qué esas personas habían sido expulsadas y si su presencia en el Reino Unido era legal, incluso si el hecho mismo del desplazamiento era compatible con las obligaciones del Reino Unido y, por tanto, desde este punto de vista optó por una interpretación favorable al mantenimiento del statu quo. Pero además es que aplicó criterios de demanda individual a demandas en grupo, porque cuando sacó el argumento de que algunos de los demandantes ya habían sido indemnizados y habían firmado papeles, muchos de ellos en lengua que no conocían, en la que renunciaban a nuevas demandas, eso no afectaba a todos, eso afectaba solo a un grupo. Y entonces había aplicado unos criterios que utiliza cuando se plantean demandas individuales a esa situación. Por otra parte, Diego García continúa siendo una base militar prioritaria para Estados Unidos. De hecho, por eso se ha producido toda esta historia y por eso se mantiene. Y ese problema, naturalmente, no ha dejado de existir. Y en este sentido dudo que el nuevo presidente, que ahora mismo debe estar tomando posesión, vaya a modificar sustancialmente esa situación. Por otra parte, es muy significativo esa política del Reino Unido de decir que en las Islas Chagos no se aplica ningún tratado internacional. Es decir, en distintos contextos se ha puesto de relieve que para el Reino Unido, en las Islas Chagos, no se aplican las normas internacionales de protección de derechos humanos, ni el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ni el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ni el Convenio contra la Tortura, ni el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, pero es que tampoco los ambientales están preocupados por la zona marítima protegida. Tampoco se han ratificado en relación con ese espacio en el Convenio de Basilea en relación con residuos peligrosos, cosa que sería muy interesante teniendo en cuenta el uso que se da a esa zona, ni el Protocolo de Kioto en su momento, ni el Convenio de Aarhus de participación y de acceso a la información en materia ambiental, ni el de Pelindaba en relación con la zona libre de armas nucleares en el Índico. En fin, es curioso que el Reino Unido defienda con vigor que hay una parte del territorio bajo su administración donde todos estos convenios no deben aplicarse, ¿no? Y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no parezca discutirlo. En relación con el área marítima protegida, pues tiene que negociar con Mauricio los términos de esa área si es que quiere mantenerla, pero es un área que es ilegal y por tanto no es oponible a terceros estados. En relación con el reasentamiento, el gobierno del Reino Unido anunció un nuevo estudio sobre la viabilidad del reasentamiento, porque este es un tema que está permanentemente en el Parlamento británico, porque hay un grupo interparlamentario con parlamentarios de todos los grupos que apoyan a reivindicaciones de Chagos, de las personas chagosianas residentes ahora en el Reino Unido, y estos parlamentarios presionan continuamente al gobierno para que dé marcha atrás. Y por eso el gobierno tiene que ir dando respuesta, ¿no? En este caso, un nuevo estudio había descartado de nuevo el reasentamiento
por motivos de que sería muy caro para el contribuyente británico, entre otros, ¿no? También renovó, como ya les dije al principio, la base militar de Diego García por 20 años más, la concesión del arrendamiento del territorio. Y finalmente, en relación con la opinión consultiva, pues naturalmente ha incumplido ese plazo de 6 meses que la Asamblea General le había dado, y esto lo convierte pues en un asunto pues de ocupación ilegal, como conocemos en otros, en el Sáhara Occidental o en el caso de Palestina. Ahora tenemos otro supuesto de ocupación ilegal, que es el de las Islas Chagos por parte del Reino Unido. Previsiblemente la presión de la opinión pública no va a ser muy grande en este asunto porque son muy poca gente y con pocos medios y están muy repartidos entre diversos lugares, pero sí que en la opinión política del Reino Unido existe ese movimiento parlamentario de apoyo y por tanto previsiblemente un cambio de gobierno en el Reino Unido podría facilitar una solución a este asunto, que sería mucho más fácil si fuera meramente un asunto bilateral con Mauricio y es más complicado por el tema de la base militar de Estados Unidos. Y yo creo que ya he hablado muchísimo y es momento de callar y de darles la oportunidad a ustedes de que puedan preguntar o opinar sobre toda esta historia que les he contado de manera un tanto precipitada. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias y bueno, aunque no podamos aplaudir que se pueda oír, pero vamos, quedamos encantados y atónitos ante este increíble periplo jurídico de tantas décadas que obviamente también supone una... Tal vez perdón, tal vez sería bueno que deje de compartir, ¿no? No, pues que si van a comenzar a plantear preguntas Bueno, directamente... Y entonces, pues eso, no sé, la de mecanismos, derecho internacional, ambiental, descolonización, desarme, convención contra la tortura, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tribunales nacionales, yo prácticamente se ha acudido a todo tipo de mecanismos con más o menos éxito, ¿no? Y ahí ha quedado acreditada finalmente esa responsabilidad del Estado, ¿no? Ahora habría que ver cómo finalmente cuál sería el desenlace final. Pero bueno, ahora damos turno y paso ya a cualquiera de los participantes, estudiantes de máster, de doctorado o profesorado también, que veo que está atendiendo a la sesión para que pueda plantear cualquier tipo de cuestión jurídica o incluso también geopolítica, ¿no? Porque la interdependencia que hay entre estos dos asuntos en este caso es más que evidente. Así que adelante, o bien a mano alzada o a través del chat, pues